en el capítulo 33, el verso 3. Este es un verso muy conocido. Yo solamente me voy a enfocar en esta mañana en el verso 3, pero voy a leer desde el verso 2. La restauración de la prosperidad de Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros no queremos prosperar? No solamente prosperar se refiere al área material. Prosperar significa prosperar en el corazón, en el alma, prosperar en nuestra vida también. Eso también es prosperidad. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Y aquí viene el texto clave de esta mañana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pueden tomar su lugar, hermanos. Es importante siempre desmenuzar, hermanos amados. Es importante siempre desmenuzar la palabra del Señor. Y cuando nosotros estamos pasando tiempos de pruebas, tiempos de aflicción, tiempos de situaciones que realmente pues no nos agradan, entonces ahí es donde debe de venir esa pregunta a nosotros, y ese es el tema de esta mañana. Las preguntas que nuestra vida necesita. Cuando estamos pasando por pruebas, por aflicciones, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces. ¿No les ha pasado que ustedes le han dicho, Señor, no sé qué está pasando con esta situación, no sé, Señor, qué debo de hacer? De repente yo estoy mal, de repente tengo que llenar mi tanque espiritual. Y hermanos amados, a mí me llenó mucho esta palabra, cómo llenar nuestro tanque espiritual. Y uno de los indicadores de saber si nuestro tanque espiritual y nuestro tanque emocional, porque tenemos tanques espirituales y tanques emocionales que hay que alimentar. Amén, sí Señor. Amén. Nuestros tanques están dentro de nuestro corazón y hay que alimentarlos. ¿Cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios, con la obediencia, haciendo el bien, obedeciendo la palabra. Y cuando ese tanque espiritual o ese tanque emocional está vacío o está bajando o está menguando, es cuando nos ofendemos muy fácilmente. No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando hay una ofensa, cuando alguien nos ofende, ¿qué pasa? No toleramos, no soportamos a la gente, nos llenamos de rabia, nos llenamos de enojo, no nos gusta, no queremos. Y necesitamos llenar y recargar el tanque espiritual de Cristo, hermanos, porque necesitamos llenar más, cada día más de Cristo, nuestro tanque espiritual. Y cuando ahí podemos medir cuando nuestro tanque espiritual está menguando, es cuando no le soportamos a nadie. A veces decimos, no quiero ir a esa iglesia porque no quiero ver a esa persona y no lo soporto. Eso es un indicador que nuestro tanque espiritual está bajando, está menguando, que el tanque espiritual no está bien. Y no soportamos cuando alguien nos habla, y tampoco nosotros nos dejamos enseñar por nadie. No somos enseñables, y que es una luz roja latente, hermanos. Estoy introduciendo todo esto porque hay que tener muy en cuenta, hermanos, porque estamos en una guerra espiritual constantemente, todos los días. Todos los días estamos en guerra. Y por lo tanto estamos siendo guerreados, asediados por el globalismo mundial. A mí me gusta escucharlo mucho a Agustín Laje, porque él toca temas políticamente de actualidad, sobre estas ONGs que influencian al feminismo demoníaco, que influencian el LGTB, la ideología de género,
Por eso qué importante es qué cosa escuchamos, cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos para poder llevarlo a la oración. Y decían unos pastores, y les comentaba en la semana, 10 enemigos espirituales del hombre, 2 enemigos espirituales de la mujer y 7 espíritus que les asedian a los pastores. A los hombres la falta de identidad, a las mujeres también la falta de identidad. Al hombre el espíritu de pasividad, a la mujer el espíritu de temor, al varón el espíritu de estupor, a la mujer también el espíritu de estupor, al varón el espíritu de distracción, a la mujer también el espíritu de distracción, al varón el espíritu de Jezabel, a la mujer también el espíritu de Jezabel. Al varón el espíritu de Leviatán, a la mujer también le asedia a Leviatán. ¿Y quién es Leviatán? Leviatán es orgullo, es arrogancia. Enojo, ira. El 7º espíritu que le asedia al hombre es Mamón, a la mujer también le asedia Mamón. Número 8, frialdad espiritual al varón. A la mujer le asedia el espíritu de Dalila. Por eso es importante estudiar la palabra. Cuando estudiamos la palabra, ahí vamos entendiendo y dándonos cuenta, vamos teniendo discernimiento. Lo importante de meditar y de estudiar la palabra del Señor. Si no, vamos a ser engañados fácilmente. El espíritu número 9 que le asedia al hombre es el espíritu de fracaso y a la mujer el feminismo demoníaco. Por eso debemos nosotros estar atentos, hermanos. El pueblo de Dios tiene que estar atento, porque el globalismo también quiere entrar a la iglesia. ¿Y quiénes son los que introducen el globalismo a la iglesia? Nosotros mismos. Porque nos dejamos influenciar por corrientes. No queremos quedarnos atrás con las influencias también. Y no discernimos. El enemigo número 10 espiritual del hombre es la pobreza y la miseria. Y de la mujer es la amargura. El número 11 en la mujer es el abandono y el número 12 es la decepción. Peleamos todos los días. Yo peleo todos los días con la decepción, con el abandono, también con la amargura y con la ira. Tendré un carácter pasivo, pero también me amargo, me aireo, eso es normal y natural. Pero debemos de ir a la palabra que dice, airaos, pero no pequéis. Que esa enojo, esa ira no llegue hasta ser pecado. Y en los pastores son 7 espíritus. El primero es el espíritu de Absalón, el espíritu de deshonra, el espíritu de familiaridad, el espíritu de desánimo. Los pastores sufren mucho de ese espíritu de desánimo, se decepcionan muy rápidamente. El espíritu de Jezabel, el espíritu de pobreza y el espíritu de administración del templo. Les quería compartir porque el Espíritu Santo aún me seguía hablando antes de poder llegar aquí. El tema, las preguntas que nuestra vida necesita. Todos nos hacemos preguntas de diferente forma, nos preguntamos, y es bueno hacernos preguntas a nosotros mismos y también preguntar a los que conocen un poco más de la palabra del Señor, porque dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y posiblemente algunos podrían decir que el título de este mensaje debería de ser las respuestas que nuestra vida necesita. Pero tenemos que comprender algo muy importante. Para recibir las respuestas que necesitamos, tenemos que hacer buenas preguntas. Y las buenas respuestas vienen a ser las preguntas correctas. Un gran científico meditaba y me llamó la atención de un científico llamado Isidore Rabin, quien fue el ganador del Premio Nobel de Física en el año 1967. Por medio de sus estudios dejó establecido las bases del rayo láser y la resonancia magnética. Él fue el creador de la resonancia magnética en el año 1967. Cuenta que cierto día le preguntaron: ¿por qué se convirtió usted en científico? Y aquí quiero resaltar la influencia de los padres.
la influencia de una madre. Qué importante es una madre, qué importante es un padre. Influye mucho en un hogar, en un hijo. Y él contesta y dice, con mucha sinceridad, él dice, mi madre me convirtió en un científico sin saberlo. Su madre me convirtió en un científico sin saberlo, porque todos los días los niños volvían de la escuela y sus madres les preguntaban, ¿qué aprendiste hoy, hijito? ¿Qué has aprendido hoy? Pero mi madre acostumbraba a decirme, y le llamaba por su nombre, porque él se llama Isidore, y ella no le decía Isidore, sino Isi. ¿Hiciste una buena pregunta hoy? Como diríamos, le preguntaste al maestro, ¿has entendido todas las materias que te han enseñado hoy? Esa era la pregunta que le hacía a su mamá. Y esa palabra es la que marcó la diferencia para hacer buenas respuestas. Me convirtió en un científico. Y eso es lo que nosotros como cristianos también debemos de hacer, preguntarle al Señor, Señor, dice aquí en tu palabra, clámame a mí, o sea que te tengo que buscar, te tengo que clamar. Y yo te responderé, dice en la palabra. Y no solamente te voy a responder, sino te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué poderoso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Dice bien claro aquí, clama a mí y yo te responderé. Pues en todas las situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida, quien tiene una respuesta que necesitamos es nuestro Dios. Pero necesitamos hacer las preguntas correctas. Por eso a veces siempre cuando nosotros compartimos la palabra, sobre todo aquí en los ayunos, siempre le decimos a los hermanos, ¿cómo es que estás orando? ¿Cómo es? Justo mi esposo, el pastor Carlos, nos decía el día viernes aquí en el ayuno, en el comentario, decía, los ayunos no son para volvernos más espirituales. Los ayunos son para humillarnos delante del Señor. Los ayunos son para rendirnos a Él y decirle, Señor, soy débil en esta área, no lo puedo dominar, necesito que tú me ayudes. Decirle, Señor, me cuesta perdonar, o me cuesta amar a alguien, o me cuesta, Señor, tener buenos pensamientos. Como decía el pastor Carlos el día viernes, tenemos mucha malicia en la mente, en los pensamientos. Tenemos pensamientos maliciosos. Pero para poder entender por qué hay esos pensamientos maliciosos es con qué estamos llenando, como les decía, nuestro tanque espiritual y emocional. De qué cosas estamos escuchando, qué cosas estamos mirando, qué cosas estamos introduciendo dentro de nuestro tanque espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y veamos en la palabra de Dios cuáles son las preguntas que nuestra vida necesita, y veamos también cuáles son esas respuestas de Dios a esas preguntas. ¿Estamos listos? Amén. Y la primera pregunta, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Hay muchas personas que te van a decir, ¿y cómo te volviste cristiano? Seguramente habrás tenido alguna situación difícil para ver, porque esa es la pregunta que la mayoría de la gente te hace, la gente que no conoce a Dios. Te dicen, algo te debe haber pasado para que te hayas ido a Dios. El malicioso, el que tiene malos pensamientos, siempre va a pensar cosas malas, ¿verdad? Esa primera pregunta tiene que ver con la condición actual de nuestra vida. Es decir, tratar de comprender verdaderamente por qué estoy como estoy. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Siempre nosotros como familia, cuando va a terminar el año, mire, estamos en el año 7, que es el mes de julio, el número 7 de este año. Estamos en el mes 7, a medio año, ya falta poco para que termine este año. Y nuestra pregunta debería ser, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué no he avanzado? ¿Por qué me he estancado? Y verdaderamente para poder cambiar
nuestra condición, es necesario comprender cómo llegamos a estar así. ¿Me dejo entender, iglesia? Amén. ¿Cómo es que estoy así actualmente? ¿Qué es lo que está pasando? Al menos a mí me gusta ser un poco juiciosa siempre. Cuando estoy en mi quietud, cuando estoy a solas con el Señor, le empiezo a decir: Espíritu Santo, hazme recordar por qué no crecí en tal área, por qué no avancé en tal área, por qué me quedé aquí. Espíritu Santo, muéstrame. ¿Qué me quieres tú decir, enseñar, o no me doy cuenta? Ayúdame. No quiero retroceder. Amén. Quiero avanzar. Aleluya. Tampoco me quiero estatizar. Aleluya. Que los problemas y las situaciones que me abordan no me traigan debilitamiento, no me traigan desánimo, pereza espiritual o debilitamiento espiritual. Santo. Y es necesario comprender cómo llegamos a estar así. Y el campo de batalla primeramente es el matrimonio. En un matrimonio o se destruye, o se paraliza, o avanza. Con las finanzas es otra situación. Las finanzas se quiebra. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué llegué así? ¿Por qué estoy así? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? O con la familia dividida, o con el corazón quebrantado, y etcétera. Hay tantos ejemplos por mencionar en esta mañana, pero estas son las más frecuentes, las más blancos, como diría yo. Y la respuesta a esta pregunta, hermanos amados, la encontramos en la palabra de Dios. ¿Quieren saber dónde está? Amén. Sofonías, capítulo 3, el verso 2. Sofonías, capítulo 3, el verso 2. Por eso decía el pastor Carlos que de aquí, en este día, vamos a salir diferentes. Y vamos a tener una tarea cada uno de nosotros. Estamos en el mes 7 y esta es la oportunidad que el Señor nos da para empezar a menguar y para empezar a liberarnos. Mientras que yo le adoraba al Señor, estaba ahí que me liberaba. Dice: Señor, quítame todos esos alfileres y esos clavos que me están lanzando los hechiceros, los agoreros. Sentí un dolor tan fuerte en mi cintura. Y dice: Señor, esto no es normal. Sofonías capítulo 3, el verso 2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Porque ya estamos en el redil, ya somos salvos y nos confiamos de que somos salvos y no trabajamos en mejorar, sino que nos entra el orgullo y tenemos que reconocer que estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no quisimos escuchar la voz de Dios, sino que nos dejamos guiar por las voces que nos llevaron por caminos equivocados. Amén. Mucho cuidado, hermanos amados, y quiero que vayamos a esta porción de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 5. Esta porción de la palabra realmente inquietó mucho mi corazón y dije: Señor, gracias para poder comentarlo y enseñarle a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 5. Y es largo, hay que seguir leyendo esto. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, Amén, sino en el poder de Dios. El verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el verso 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el verso 9. El verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces no quisimos escuchar la
No quisimos su corrección. Él nos mostró nuestros errores, pero no quisimos cambiar, sino que decidimos seguir viviendo igual. Todos los días la palabra nos lava, nos limpia. Cuando meditamos en su palabra, escuchamos su voz. A veces decimos, ¿cómo es que algunos hermanos escuchan la voz de Dios y yo no la escucho? Es porque no la meditas. No quisimos su corrección. La palabra de Dios nos corrige todos los días, pero ¿qué hacemos? No queremos obedecer. Pensamos que estamos bien. No nos dejamos corregir. No pusimos en Él nuestra confianza. Hay dudas, hay incredulidad. ¿Será? ¿Así es? Porque preferimos confiar en el hombre. Preferimos confiar en los amigos. Preferimos confiar en lo terrenal y no en nuestro Dios. No nos acercamos al Señor tampoco. Siempre andamos ocupados. Estamos tan ocupados que no le buscamos al Señor, no nos acercamos a Él. Y creímos que no necesitamos de Dios y no le buscamos. Muchos de nosotros ya no le buscamos al Señor como antes. Porque hay tanta distracción. Por eso yo les mencioné al comenzar los espíritus que asedian al hombre, a la mujer y también a los pastores. La pasividad, el espíritu de estupor. El espíritu de estupor, ¿qué es? El sueño. A veces hay hermanos que toda la semana trabajan y dicen, me voy a relajar, voy a ver una película. Y a veces se dan cuenta, el sábado se ponen a ver noche de películas, cuando se dan cuenta son las 3 de la mañana. Al menos Netflix te agarra un episodio, el segundo episodio, y te engancha de tal manera que no lo quieres soltar y te das cuenta que son las 3 de la mañana. Y cosa que el domingo ya tienes sueño. No te quieres levantar, como muchos hoy no se han querido levantar y no han venido a la iglesia. Dijeron, ahí estoy, y luego no vinieron. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Algo está pasando, se enganchan. A nosotros con mi esposo tuvimos una experiencia así. Y bendito sea el Señor que mi esposo tiene que haber uno, el que diga no. Mi esposo dijo, ¿sabes qué? Esto está bonito. Está interesante, está acogedor, está lindo, pero ¿saben qué? Me dijo, buscamos una película que entre comillas parecía ser cristiana porque mencionaba un texto bíblico y era sobre unos pasajeros que iban en un avión. Y cuando nos dimos cuenta, el episodio 1, el episodio 2, cuando nos dimos cuenta eran las 2 de la mañana. No, dijo, esto es un vicio. Este es un vicio, Esto tiene su fin, hasta aquí no más, no más. Amén. Y hasta el día de hoy, desde ese día tomamos la decisión, no más. Amén. Por ahí escuchamos, te recomiendo la película tal, está buena, está buenísima. Si no lo sabes administrar, te recomiendo que no lo veas, porque te vas a volver adicto. Te hace volver como un vicio. Y el ser humano siempre busca llenar esos vacíos. No nos damos cuenta, el diablo es tan sutil, hermanos, el diablo es tan real, que él es muy sutil, te susurra de una manera increíble. Entonces, necesitamos buscar al Señor, aprovechar esos tiempos. Por eso que yo les decía, hay mucha distracción en este tiempo ahora, hay mucha influencia en el mundo, que lo traemos a la iglesia, lo traemos a nuestra casa. Y la segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi situación? ¿Qué tengo que hacer? Seguramente a esta pregunta puede haber muchas respuestas, como por ejemplo, mejor me voy a otro país, porque en este país no está buena la situación, hay mucha delincuencia, hay mucho sicariato, mejor me voy a otro país. O quizás no estás siendo muy bien remunerado y dices, mejor busco otro nuevo empleo. Más aún, si tienes problemas en el trabajo, dices, ya no doy más, mejor renuncio y me voy a otro lugar porque no soporto. O hacer planes de pago en los bancos, estás endeudado y quieres ver la forma de cómo salir de esa deuda, refinanciar, no sabes cómo. Pedir ayuda a la familia, etcétera, etcétera y etcétera.
tantos ejemplos que pueden haber en este día. Pero la mejor respuesta para nuestra vida la encontramos en la palabra de Dios. Es una respuesta sencilla, pues en lo que resume el principio de la sabiduría, como les mencioné hace un momento, a todas las situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida, las encontramos en el libro de Job, en el capítulo 5, en el verso 8. Job, capítulo 5, el verso 8. Dice la palabra: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Nuestro hermano Alexander fue hackeado las semanas antepasadas, un viernes, justo un viernes que en la iglesia se ha ido. Los teléfonos empezaron a activar uno y otro. Y el día domingo la presa fui yo. Me llama una tía, la hermana de mi mamá, y me dice: a mí siempre mis tías, mi familia siempre me han tratado desde niña, no sé, Moniquita. Y hay mucha gente que me trata así. Y me dice: aló, Moniquita, tía, ¿cómo estás? Hijita, ¿estás aquí en el Perú o dónde estás? Me dice: sí, le digo, estoy aquí. Ah, me dice: hijita, ten mucho cuidado porque me acaban de escribir al WhatsApp, pero de otro número, con tu foto tuya, y me dicen que están en Guadalajara, en México, y que por favor te envíe dinero. Y yo dije: ah, no, esto no es normal. Yo vi en las noticias hace poco, ese es un modo de estafa, mejor la voy a llamar. Mi tía fue muy hábil, dijo: mejor la voy a llamar para estar segura. Y si no es ella, y me llamó, y le dije: uy, tía, le dije, mira, ahí le empecé a contar. Y me dice: yo tonta, le decía, ahí, mira, Moniquita, tu tío se ha caído de las escaleras y está mal. Wow, le dije: tía, no, me dijo, en este momento manda un mensaje. Y le dije: tía, ¿me puedes mandar la captura del número de teléfono para según eso? Y me dice: uy, ya lo borré, porque mi hija me dijo: bórralo, no tengas más conversación con ese teléfono, porque en 10 segundos te pueden hackear toda tu información. Amén. Sí, Señor. ¿Y a dónde corremos en ese momento? En ese momento yo en mi mente dije: Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no permitas más presas, Señor, que estén usando mi nombre. En el nombre de Jesús yo cancelo, anulo, destruyo en el nombre de Jesús. Y me demoré un buen rato hasta poder hacer el aviso, porque estaba terminando de almorzar. Luego iba a subir a manejar el auto, entonces no había forma. Me decía: Señor, quita toda desesperación, porque la verdad, hermanos amados, en ese momento te da una cólera y te da temor también. Temor porque usen tu nombre y empiecen a pedir dinero. Y manchen tu nombre, usen tu nombre. Y me venía a mi mente ese momento, como mi esposo le había respondido a la persona que escribía por el hermano Alexander: estafador, le dijo a mi esposo. Estafador, ya te voy a detener, le decía. En ese momento uno va a orar y dice: Señor, lo único que te pido es que tú me des paz, Señor, en medio de la tormenta, en medio de esta situación. No estamos libres nadie, hermano. Independientemente cuál sea la situación que estemos enfrentando, lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra vida, como dice la palabra, es buscar a Dios. Ciertamente, decía Job, yo buscaría a Dios y encomendaría, o sea, le entrego a Él mi causa, le entrego a Él mi situación. El cual hace cosas grandes. Pero yo, ¿qué hago? Me molesto. Lo último que hago es buscar a Dios. Lo último, honestamente, es lo último. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Amós capítulo 5, el verso 4? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búscame y viviréis. Amén. Es lo que yo hacía cuando estaba adorando al Señor. Dije: qué raro que me esté doliendo aquí atrás la cintura. Y me venían en mi mente, ese momento estaba una batalla en mi mente, porque empecé a recordarme que
que una persona murió hace poco y le vino un dolor acá y se murió de la nada. Decía, el demonio inmundo, no vas a venir a ensuciar mi mente en esta hora, porque estoy en la casa de mi Padre. Estoy aquí adorándole. Estoy aquí exaltando su nombre. Demonio inmundo, no me vas a atormentar, así que dolor te vas. Y en ese momento venían a mi mente como que en los muñecos estaban que me pinchaban alfileres, que todo vudú fuera en el nombre de Jesús. Todo vudú sale ahora en el nombre de Jesús. Es una batalla en la mente, hermanos. En segundos, miren lo atrevido que son los demonios. No respeten ni la casa del Señor. Porque el diablo sabe que estoy en la casa del Señor, que le estoy adorando a mi Padre, y en ese momento venían los dardos y los dardos y los dardos y los pensamientos. Y yo, santo de la gloria. Tenemos que buscarlo, hermanos amados, con urgencia. Tiene que ser en el acto, con urgencia. Isaías capítulo 1, el verso 18. La búsqueda del Señor es con urgencia, es con intensidad, en el momento, en el acto. No dejarlo para más tarde, no dejarlo para mañana. Es en el acto, en el momento. Yo estoy con el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Estoy con el fuego. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vosotros pecamos, fuere como la grana, como la nieve será, emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, y vendrán a ser como blanca lana. Amén. Tenemos que venir al Señor, pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor. Yo estaba humillándome ahí en la presencia del Señor. Señor, voy a predicar tu palabra y quiero, Señor, estar a cuentas contigo, Padre. Tenemos que buscarlo con sinceridad y con un corazón humilde. Por eso cuando venimos a buscarle a Él, tenemos que sincerar nuestro corazón y decirle: Señor, me he enojado con mi esposo, me he enojado con mis hijos, o me he enojado con algún familiar, me he enojado. Hay que ser sinceros. Señor, ¿de dónde viene este enojo, esta ira, esta rabia? ¿De dónde viene? Muéstramelo, Señor. Y no quiero cobrar venganza, no quiero que eso vaya en aumento. Ahora mismo se corta en el nombre de Jesús. No dice la palabra de Dios en Jeremías 33: reclama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Sí, Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Amén. Y a veces no es fácil, hermanos. Sobre todo cuando en tu trabajo tienes persecución o en tu hogar tienes persecución. No es fácil porque tú amas. A veces el enemigo usa a quien tú más amas y te duele, y son golpes fuertes espiritualmente en el corazón. Pero vas y te humillas y vas a buscarlo al Señor con sinceridad y dile: Señor, ¿en qué estuve mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ocurrió esto, Señor? ¿Qué está pasando? Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a cambiar, ayúdame a regenerarme, ayúdame, Señor, a ser diferente. Lo que pasa es que el orgullo hace que te enceguezca y de que tú no puedas cambiar, porque si tú cambias te vas a faltar el respeto. Si tú cambias vas a perder la autoridad, y no es así. El Señor nunca está lejos de nosotros, iglesia, pero está esperando que nosotros lo busquemos. Está esperando que nosotros reconozcamos nuestra condición. Él está esperando. Él está esperando que nosotros le digamos: Señor, te necesito, ayúdame. Sí, Señor. Y que vengamos a Él para recibir su ayuda. Eso quiere el Señor. Que nosotros nos rindamos, le digamos: Señor, perdóname porque estoy distrayéndome de tu plan. Salmo 34:18, ¿qué dice la palabra? Gloria a Dios. Cercano está Jehová, ¿a quién, hermanos? A los quebrantados de corazón, y sana
en las fuerzas policiales. He sido asimilada a la policía. Y tu orgullo tiene que morir desde el primer día que tú entras allí a las Fuerzas Armadas y Policiales, porque eres un subordinado. Yo era una subalterna y tenía que estar a la orden de mis jefes, que eran oficiales. En este caso era una capitán obstetriz que trabajaba en el hospital de policía. Pero era una mujer terrible. Era una mujer con una autoridad y con un desprecio. Y nosotros decíamos, yo era la secretaria de él, decía, Dios mío, Señor, ayúdanos a soportarla. Ayúdanos, Señor, a convivir con ella, porque no sabemos cuánto tiempo será nuestra jefa. Y fue nuestra jefa por largos 3, 4 años por lo menos. Y en ese trayecto de jefatura fue para mí una escuela para toda el área de mi oficina. Muchos de ellos no lo soportaban, pero yo tenía que menguar como hija de Dios, tenía que dar el buen testimonio. Y le decía a ella, jefa, ¿me permite hacer una oración para bendecir los alimentos antes de...? Sí, claro, adelante. Y tenía sus días, y un día le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué esta mujer es así? Rencillosa, peleona, mentirosa, corajuda. ¿Por qué es así, Señor? Clámame a mí y yo te responderé. Y había tenido ya episodios con otras compañeras que venían llorando, me decían, ya no la soporto más, ya no doy más. Y yo les decía, nos íbamos a un vestidor que teníamos, le decía, perdónale. No, yo no lo voy a perdonar, al contrario, ella tiene que pedirme perdón a mí. No, hermanita linda, le decía, más ganamos perdonándole, porque tú te liberas y ella se ata, hay que orar por ella también. Pero vas a ver que un día ella va a venir y va a pedir perdón. Quizás no te va a decir perdóname, te va a decir discúlpame, pero ya es un primer paso. Y efectivamente el Señor sacó a la luz. Vino un día y dijo, inclusive ahí está mi hermano, Elina era mi compañera de trabajo. Ella trajo, porque entraba la mujer y no saludaba a nadie. Y nosotros decíamos, bueno, es la jefa, nosotros hay que saludarla a ella. Ella trajo un dibujo de un burro y lo pintamos bien bonito, lo pegamos ahí al burro que nos saludaba. Se dio cuenta que estaba dirigido para ella y nos hizo un broncón por eso. ¿Quién lo ha colocado eso? ¿Qué se han creído? Sin vergüenzas nosotros. Hermanos amados, un día menos indicado, ella le dijo a una de las compañeras, discúlpame amiga. Le dije, ¿ya ves qué te dije? Y ella me decía, sí, tienes razón, Mónica, tienes razón. No hay que pagar con mal, hay que pagar con bien. Sí, le decía, hermana, no es fácil, pero hay que pagar con bien, hay que pagar con amor. Y un día abrió su corazón. Estábamos las dos solas y me empieza a contar de sus hermanos. Tenía unos problemas muy graves con uno de sus hermanos que también era policía. Y ella empezó a hablar, me dice, lo que pasa, Mónica, te voy a contar, siéntate. ¿Qué pasó, jefa? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mis hermanitos están muy mal acostumbrados. Yo como hermana mayor soy la que tengo que resolver siempre sus problemas. Le dije, eso es la responsabilidad muchas veces que los padres dan a los hijos mayores. Y me dijo, el problema es que ellos no son mis hermanos de padre y madre. Son mis hermanos solamente de madre. Y ahí paré los oídos y las orejas. Y dije, ¿cómo así? Jefa, le dije, mi madre fue madre soltera, yo no tuve padre. Y mi madre, cuando se conoció con mi padrastro, yo empecé a ser como la madre de estos muchachos. Y ahí el Espíritu Santo me iba a hablar. Por eso es así.
porque ella no tuvo amor de padre. ¡Wow! Y decía, Señor, ¿y qué hago aquí que me está contando? ¿Qué le digo? Me decía el Espíritu Santo, solamente dale palabra de ánimo, de amor y de aliento. Y así fue como me fue contando que su esposo, ella había buscado en su esposo un padre que nunca tuvo. El esposo le triplicaba la edad. Yo decía, qué raro, porque ella es como si fuera el proveedor de la casa y el esposo era como el ama de casa. El esposo se quedaba en su casa a cocinar, a limpiar y a cuidar a los hijos, y ella salía a trabajar. Y ella hacía los préstamos al fondo de vivienda policial para construir la casa. El Señor solamente en su casa. Se revirtieron los roles, hermanos. Los roles se revirtieron. Pero fue porque una mujer nunca conoció a Dios. Tuvo carencias desde muy niña. Desde muy niña le dieron responsabilidades grandes de criar a los hermanos. Y ella se ha sentido así todo el tiempo, con esa autoridad y ese dominio de manejar y de dirigir y de hacer la vida a todo el mundo como ella quiere. ¿Se dan cuenta cómo es el Padre amoroso, bueno, que va mostrando y va sacando a la luz? Y la tercera pregunta, ¿qué tengo que hacer para no volver a lo mismo? ¿Qué tengo que hacer? Y en la palabra de Dios podemos ver que lo difícil no es salir de la situación que estábamos enfrentando, sino decidir nunca volver a lo mismo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es fácil decir, lo difícil no es salir, lo difícil no es salir de la situación. Lo difícil es decidir. Cada uno de nosotros tiene que decir, yo decido ya no ser así. Yo decido ya no ser malicioso, maliciosa. Yo decido ya no ser miedoso, miedosa. Yo decido. Amén. Amén. Y Dios sacó por medio de Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Pero Egipto no había salido de los israelitas. Y por eso anhelaban volver. Números capítulo 11, del verso 5 al 6. Y ya voy terminando. Números 11, del 5 al 6, dice, nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Solo maná. Y es por eso que la palabra de Dios nos muestra que necesitamos no volver atrás, para no volver a lo mismo. Y eso es lo que tiene que hacer esta iglesia a partir de ahora, de este mes 7 en adelante, es ya no volver atrás. Ya no tengo que recordar lo que me pasó antes. Yo tengo que decidir a partir de hoy, tengo que decidir ser diferente. Amén. Si a esa persona no le caía bien, pues qué pena. A partir de ahora yo trataré de hacer lo posible de que me caiga bien. Amén. Hebreos 10:39, ¿qué dice en Hebreos 10:39? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, para no volver atrás. Para no volver atrás, para no volver a lo mismo. Tenemos que llenarnos de ¿qué, hermanos amados? Tenemos que llenarnos de fe. Por nuestra fe en Dios lo vence todo. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 5, del 3 al 8? Me encantó este texto de la palabra. 1 de Juan capítulo 5, del 3 al 8 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, que le obedezcamos. Y sus mandamientos no son gravosos. El verso 4. Pues todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Amén. Nuestra fe. Amén. ¿Quién
Y el verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el verso 7, porque tres son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos tres concuerdan. Por eso qué importante es la fe. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, cuando yo pasaba este episodio con mi jefe, decía: Señor, quiero amarla, quiero perdonarla. No me veo así, pero me voy a esforzar. Y la gané. La gané. Ganó Cristo. Ahora somos grandes amigas. ¿Saben cómo me trata ella a mí? ¡Hola, amiga! En el Facebook conversamos, me dice: amiguita del alma, ¿cómo estás? Amiga. Y yo digo: wow, solamente tú, mi Dios, puedes hacer todo eso. Tú eres el Dios de maravillas. Lo que es tan difícil para nosotros, para ti es posible. Y yo, la verdad, hermanos, honestamente, yo no tengo enemigos. Tengo más amigos que enemigos. Tengo muchos amigos. A donde voy, Moniquita, ¿cómo estás? ¿Y qué paz se siente cuando tú te llevas bien con todos? Qué rico se siente cuando uno se lleva. Hay una atmósfera de paz. Hay un ambiente de tranquilidad. Hay un ambiente de gozo. Hay un ambiente lindo. Y a eso debemos apuntar los hijos de Dios. Por eso a mí me encanta cuando hay un corito antiguo que dice: porque un cristiano no puede estar enojado, porque un cristiano no puede estar. A mí me da pena cuando a veces veo cristianos. A veces yo lo veo a mi nieto Itan Barú, que a veces me hace unos gestitos. A veces él me mira: en el nombre de Jesús yo no quiero esa mirada. Yo quiero una mirada alegre, feliz, carita feliz quiero yo ver. Entonces eso es nuestro trabajo, hermanos. Esta es nuestra chamba de nosotros como cristianos. Es en esforzarnos cada día ser excelentes cristianos. Amén. Pero a veces nosotros no, es que yo soy así. Sí, está bien que sea recto, que sea recta, está bien. Pero alégrate, gózate. No todo el tiempo puede estar la cara fruncida. Tenemos que tener el alma de niño, el alma de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Perdonador, amoroso. A veces me da pena cuando digo: no, en la iglesia no hay amor. Pero si ni siquiera nosotros sabemos dar amor. No hay amor, se ve, pero uno mismo viene a la iglesia, no, apático. Aquí no es, no sé para qué vine, no levanto la mano ni aplaudo. Y ese es el que reclama que no hay amor. Quiere amor. Y ese es el que reclama que no hay amor. De verdad. Y para llenarnos de fe, hermanos amados, necesitamos conocer más de Dios y conocer más de su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Yo sé que ya están de hambre. Ya terminamos, no se preocupen. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo, mucho cuidado con eso. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice el verso 4: pues porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y el verso 5: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí, Señor.
Así que no me vengan a mí a decir, no, que ya no comemos chancho. No, que hay que comer el pan sin levadura. Hay que orar más bien por ellos, que no se vayan a desviar o por el fanatismo, corrientes ya extremas, hermanos. Orar por ellos. La verdad que Dios es tan sabio. Yo siempre le hago preguntas. Dios, Señor, ¿y por qué, hermano, Señor, por qué este hermano tiene tan que nos quiere convertir el judaísmo como de lugar? ¿Por qué, Señor? Y ahí el Señor me dio esta palabra. Aquí está. Primera de Timoteo, capítulo 4, no te lo lean. Capítulo 4, del 1 al 5. Si ya yo estoy orando, estoy bendiciendo. Por eso es importante es orar por los alimentos. Usted no debe de comer sin antes orar. Bendigo, Señor, tus alimentos. Santifico tus alimentos. Aquí, así te esté dando tu enemigo. Me está imitando chanchito. Bendícelo, santifica. Por la oración, dice la palabra, dice, y por la oración ya es santificado ese alimento. De repente la cocinera, te vas al restaurante, de repente la cocinera ha cocinado enojada, rabiosa, peleando. Pero ya si tú oras y lo santificas, ya está santificado, ya se fue la rabia porque no entre. Ya está santificado, ya está bendecido por la oración. Es santificado. Porque es por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es poder. Amén. La palabra de Dios no es viva. Amén. La palabra de Dios no es eficaz. Amén. Por eso es que es importante es orar y enseñarle a nuestros hijos desde muy chiquitos. Vamos a orar por los alimentos, desayuno, almuerzo, cena. Así que inviten un postre. Bendigo sus alimentos. En conclusión, hermanos amados, el Señor nos invita a clamar a Él en momentos de desesperación, en momentos de angustia, cuando nos sentimos desesperados y no sabemos qué hacer. Debemos de reconocer que nuestra ayuda, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Arrepentirnos de nuestros errores, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su guía para salir de la oscuridad. Y las preguntas correctas nos llevarán a las respuestas divinas que necesitamos para transformar nuestras vidas. Al buscar a Dios con sinceridad y con humildad, encontraremos la pureza y la esperanza para esperar cualquier desafío. Mantengámonos en nuestra fe firme y confiemos en el poder de Dios para llevarnos a una vida renovada y a una vida de propósito.